La Plaza de la Tecnología en la Ciudad de México es un centro comercial especializado en gadgets, accesorios y productos electrónicos. Sin duda un lugar muy popular entre quienes buscan computadoras, celulares, videojuegos y servicios de reparación. Pero creo que a todos nos han advertido que esta plaza es un lugar peligroso, donde hay vendedores aprovechados y delincuentes. Historias que la gente que ha visitado la Plaza de la Tecnología abundan, por lo que el día de hoy te revelaremos todo lo que se ha dicho alrededor de este lugar. Así que prepárate para que pienses 2 veces antes de visitar esta plaza. A mi hermana intentaron estafarla porque, según, le cambiarían su celular por uno mejor. Obviamente también había dinero de por medio. Más tarde el tipo nos explicó que el celular que nos darían se apagaría 20 minutos después y ya no serviría porque era solo para estafar a alguien más. Pero ya no podía cancelar el trato porque, según, ya estaba firmada la nota y puras mamadas decían. Entonces yo les reclamé, y como 4 cabrones bien altos y gordos que llegaron de la nada se me pusieron al pedo. En el fondo tenía mucho miedo, pero sabía que si lo demostraba nos verían la cara de güeyes. Así que le llamé a mi papá, se los pasé, y él les dijo que era federal ministerial, que ya iban los compañeros para allá por fraude, y que mejor regresaran el celular y el dinero si no querían un desmadre que no podrían parar en el local. Algunos se pusieron bien intensos diciendo que los esperaban, pero el dueño del local lo pensó y dijo que solo le diéramos para un chesco y así quedaba. Mi papá nos regañó bien cabrón a los dos porque sabía lo que podía haber pasado si los tipos se ponían más pesados. Me robaron por pendejo. Quería un teléfono, no recuerdo de qué marca, y en el primer local de la entrada me ofrecían uno de esa marca por 3,000 pesos. Era un buen precio, ya que normalmente costaba 5,000. Pero como era un modelo viejo, tenía más sentido. Me dijeron que les diera los 3,000 para que fueran a sacar el celular de la bodega, y yo, por menso, se los di. Me dieron un teléfono usado de esa marca, prometiendo que después me entregarían el nuevo. Estuve un mes yendo, pero jamás me lo dieron, siempre con puras excusas. Al final, la verdad, los mandé a volar. Hace 5 años, una mujer quería venderme una mica para celular. Le dije que no quería nada, pero empezó a decir que la estaba molestando. En eso llegó un tipo y comenzó a acusarme de que la había manoseado. Un señor intervino y dijo que yo no había hecho nada. Justo en ese momento llegó el trolebús, hizo parada, y lo primero que hice fue subirme. Empujé a todos, y el conductor del trolebús solo me dijo, «Ya casi te pescaban». La verdad, me puse a llorar de la impresión una vez que estuve arriba. Una vez fui con una amiga a comprar una funda, y los señores del local insistían en que los acompañáramos a ver los modelos en las bodegas. Nosotras, como morras ingenuas de 16 años, accedimos y los seguimos. Caminamos detrás de 4 señores hasta que nos llevaron a la parte de atrás de la plaza, donde había unos elevadores de esos que parecen industriales. En ese momento, como que me llegó el sentido común. Agarré a mi amiga de la mano y salimos corriendo por donde habíamos venido. Solo escuchábamos a los señores corriendo detrás de nosotras. Al final, logramos salir de la plaza y perdernos entre la gente. Ahora lo cuento con risa, pero en ese momento no podía dejar de temblar. ¿Quién sabe qué nos hubiera pasado si hubiéramos entrado a ese elevador? Yo trabajé cuando era más joven en la Plaza de la Tecnología en León, Guanajuato. Tuve una relación con el que en ese entonces era mi patrón. No me juzguen, era demasiado joven y muy manipulable. En ese entonces, yo lo veía como algo súper normal y estaba enamorada. Era mi salvador. Cuando salí de ahí, me di cuenta de que es súper común que los patrones, ya bastante grandes, tengan con chavitas que están ahí por necesidad, y ellos aprovechan eso. Jovencitas desde los 13 hasta los 20 y tantos años, las manipulan y las utilizan por años, hasta que llega otra chavita con necesidades. Muchas de ellas quedan a una edad muy joven y, obviamente, se convierten en madres solteras.
ya que los tipos no se hacen responsables o están comprometidos con sus esposas. Por otro lado, no todos son así, pero sí la mayoría. Muchos son unos verdaderos lacras. Roban, inventan servidores que no existen, te sacan dinero y te dicen, no sale tu equipo, no sale tu equipo. Y así hasta que te cansas y terminas perdiendo tu dinero. Olvidé decirles que, después de ir a terapia y platicar todo lo que llegué a vivir, porque literal estuve 3 años ahí, el mentir para sacar dinero ya era el pan de cada día. Se aprendía incluso a responder si llegaba algún cliente con policía o algo así. Tenía un vecino que también ya era un hombre mayor y andaba con una amiguita de mi misma edad. Él le enseñaba a mentir y a sacar piezas que necesitaba para que otro equipo funcionara. Me robaron mi celular en Pal Norte, aquí en Monterrey. Ni siquiera lo sentí, y no estaba borracha ni nada, como todos me dijeron, jaja. Me lo arrebataron de la mano y no me di cuenta porque fue súper rápido. Yo tenía el brazo levantado con el celular, pensando que así saldría más rápido, pero pues me lo arrebataron. Con miles de personas alrededor, no vi quién fue ni a dónde se fue. Ya era de noche, y apagaron mi celular en segundos. Solo podía ver la ubicación, pero se actualizaba por hora porque estaba apagado. Lo marqué como perdido en iCloud, y una semana después lo prendieron. Resultó que estaba en la Plaza de la Tecnología de Ciudad de México. Hace días, como no pudieron desbloquearlo, llamaron a mi mamá y dijeron que estaba en una iShop de Ciudad de México. Le dijeron que si lo queríamos, tenía que meterse a un link y dar sus datos para que nos lo entregaran. Lo cual es mentira, porque las iShops no hacen eso, y además la foto estaba súper falsa. A veces le siguen llegando mensajes, pero me da gusto saber que no lo podrán usar ni para ellos ni para venderlo. Lo único que pueden hacer es venderlo por piezas. Es gente de Ciudad de México que solo viene a festivales a hacer eso. Es algo material, pero en el momento sí te sientes mal, y todo el evento te agüita. Ya ni quise ir al día siguiente, y perdí todos los videos de los artistas que me gustaban y todo. Da mucho coraje y sientes mucha impotencia, pero como consejo, no se distraigan ni un segundo de dónde tienen su celular. Son cosas materiales, pero quieras o no, te afecta. Hace como 3 meses llevé mi teléfono para que le cambiaran el display. La cosa es que, mientras esperaba, el dueño del local tenía una finta de amante de lo ajeno. En eso llegaron 2 chavos con cascos, se pusieron a platicar, y cuando se fueron, uno le dijo al otro, «Ahorita te traigo mercancía». Un rato después, los chavos regresaron con ropa diferente y una mochila. Le dijeron al dueño que estuvo flojo ese día, y sacaron de su mochila entre 4 y 5 teléfonos. Se fueron a la parte de atrás, y 5 minutos después salieron. El dueño se me acercó y me dijo, «Me acaban de llegar unos equipos, ¿no te interesa alguno?» Jaja. Acá en Guanatos se dio mucho que llevabas a reparar algo, y te le cambiaban un chingo de piezas. En lo personal, recuerdo que llevé un Sony Xperia hace varios años. Lo llevaba para revisar el centro de carga. Lo recogí como me lo indicaron a los 3 días, y cuando me lo entregaron, todo parecía estar bien. Pero, al momento de poner unos rolones, el pinche celular sonaba como poseído. De por sí, lo que andaba escuchando era Mayhem, pero ahora con la bocina toda madreada. Pues peor. Una amiga que trabajaba en un local de celulares me dijo que ella me lo revisaba. Y vaya sorpresa, me cambiaron la bocina, el micrófono, la cámara, y el centro de carga me pusieron uno usado. Estaba todo mal hecho, las soldaduras eran horribles. Ella me enseñó a distinguir cómo saber si te habían robado piezas. Y pues, en chinga me fui a reclamarle al vato que supuestamente lo reparó. Pues me fui de rabo. Este establecimiento era de los empresarios del polvito mágico, y pues, ni cómo reclamar. Después de eso, jamás volví a llevar algo a reparar. Prefería hacerlo yo mismo, o se lo llevaba a mi amiga a su casa, ya que ella en el local solo era empleada, y me comentó que el robo de partes no era porque ellos quisieran hacerlo, sino que se los exigían sus patrones.
Una vez vi cómo golpearon a un vato por ponerse loco al reclamar porque le hicieron algo a su teléfono. Varios celulares robados en conciertos, eventos y playas terminan ahí de una u otra forma. Los principales blancos de los de ahí son los que se vean más chavos y turistas. Entre ellos tienen un estándar de precios para que todos tengan oportunidad de vender. Es más seguro estar ahí que en Garibaldi o las calles del mismo centro. Si puedes, no estés ahí solo. Siempre ve con compañía. Es más difícil que te agarren solo. La mayoría de vatos no saben reparar y lo llevan con los que sí saben, mientras a ti te cobran más. Es más fácil que te estafen o hagan algo entre la Friki, la Fan y la Pika Shop que en la Plaza de la Tecnología. Tienen la creencia de que los que van ahí son blancos más fáciles. Hay un modus operandi que una vez leí por ahí. El caso es que hay personas que chocan intencionalmente con gente que va caminando dentro de la Plaza de la Tecnología y arrojan su teléfono al piso. Obvio, el teléfono ya estaba roto antes de caerse. Es ahí donde te piden que les pagues la reparación y te llevan a un local para que según lo coticen. El local, en donde claramente el dueño es cómplice de esta persona. El dueño del local da un precio excesivamente alto para que, según la persona que botó el equipo, no pueda pagarlo. Es ahí donde llaman a varias personas para que te acorralen e intimiden. Y es donde el supuesto dueño del teléfono roto te dice que si no puedes pagar la reparación, le des el tuyo a cambio. Yo, por un tiempo, trabajé como chalán en un taller de reparación y me mandaban a la plaza a buscar refacciones y cosas así. Una vez me mandaron por una pieza de un modelo nuevo que un servidor tuvo la gracia de romper por accidente, queriendo jugarle al técnico, jaja. El chiste es que, por lo mismo de que era nuevo, el modelo era algo complicado de conseguir. Ya sabía moverme y defenderme de la maña de ahí, porque la gente en esa zona es bien tranza. Mi patrón me dio consejos para no dejarme hacer menso, así que ya sabía cómo se manejaban. El caso es que, ya estando por ahí, me dijeron en un local que sí tenían la pieza y que me la dejaban en 200, lo cual estaba bien porque el presupuesto que traía era de 400 varos. Acepté, pero sin saber que me iban a aplicar la de decirme que sí la tenían, pero la iban a comprar a otro local más barato para dejármela a mayor precio. Cuando caché el choro, le dije que no, además de que no era la pieza que necesitaba. El tipo insistió en que sí, que era una variación, pero que me serviría. Obviamente, ni de pedo. El pedo empezó cuando se quiso aferrar, y entre él, se le juntó otra señora que salió del local bien verga, ya amenazándome. Le dije que cualquier pedo lo checábamos en administración, a ver a quién le daban la razón. Al parecer, le metí un cohete en la cola, porque empezó a hacer más bola. De repente, se atravesó un policía de esos de PBI, y me preguntó qué pasaba. La doña se quiso poner brava, pero el poli la calló y me preguntó si me iba a llevar algo. Le dije que no, y me preguntó si había dejado dinero, a lo que le respondí que no. El poli me dijo que le acompañara, y me acompañó hasta el metro, aconsejándome no volver a pasar por ahí en un rato porque son bien conflictivos. Me regresé bien espantado, viendo que no me siguieran. Trabajé en un local hace como 2 años aproximadamente, y una señora me estaba ofreciendo 500 pesos solo por crearle una cuenta de Facebook. Era de mis primeros días ahí, y desde luego los rechacé. Le dije que le ayudaba porque no tenía nada que hacer, y además, es algo muy simple. Con el pasar de los días, vi que llegaban seguido adultos mayores pidiendo cosas similares y simples, y estaban acostumbrados a que les cobraran caro. Luego descubrí que era mi compañera la que les cobraba por ese tipo de favores. Lo peor es que yo les hacía el favor de buena onda, y esta señora les pedía el dinero a la vuelta y se hacía pasar por encargada. Cuando le reclamé lo que estaba pasando, sin inmutarse me contestó que eran como sus propinas o incentivos. Cabe recalcar que solo le hacía eso a los abuelitos. Se descompuso mi celular, así que fui a la plaza que está en Monterrey. Desde que llegué, un tipo me dijo que me cobraba 3,500 pesos, y sin preguntarme si estaba de acuerdo, me quitó el celular y lo quiso abrir con una maquinita. Le dije que no, se lo arrebaté, se enojó, y me dijo que me cobraría 200 solo por la checada, aunque lo único que hizo fue mirarlo de reojo. Me dijo que si no le daba los 200, no me devolvería el celular.
así que lo amenacé con llamar a seguridad, y fue así como me lo regresó. Total, de tantas vueltas que di, todos los locales me decían de forma maleducada que mejor me comprara uno nuevo, que ese celular ya no tenía remedio. Uno hasta me dijo enojado: también, no cuidan las cosas, la pinche gente. Y yo confundido. Al final, fui a arreglarlo a otro lugar. Me cobraron muy barato, y me lo dejaron muy bien. Hasta la fecha el celular funciona con normalidad. Cuando entras, te están chingue y chingue para que les compres, y después, cuando ya les compras, se ponen mamoncitos. Hace unos 2 meses fui a comprar una mica para el celular. Ese día iba junto con mi mamá, y, cuando le preguntaba algo al vato, se hacía el sordo y me veía con cara de mierdilla, como si le ofendiera que yo dudara de sus productos. Porque, pues, uno como cliente tiene que saber algunas cosas. Ellos no te dicen todo porque quieren vender. El caso es que el vato, desde la primera vez que le pregunté algo, se portó medio déspota, y ya mejor no le pregunté nada. Toda esa insistencia y amabilidad es de dientes para afuera, porque si les preguntas algo, ya cambia el trato, y no les parece. Tal vez a mí me tocó mala suerte, porque creo que no todos son así, pero también te das cuenta de quienes tienen empatía. Mucho enfermito por ahí. En 2022, fui a que me repararan el centro de carga de un celular y me sacaron todos mis datos. Estuvieron unos días acosándome, me citaban en la plaza para que les diera dinero, y según ellos, así dejarían de molestarme. Me mandaban fotos mías saliendo, hasta que uno de ellos fue a buscarme a mi casa. Yo trabajé mucho tiempo en la plaza, y si es verdad lo que dices, 1. Mucha gente les cobra caro por una reparación. 2. También, eso de que van a buscar a la bodega lo que les pediste es mentira. Se lo prestan de locatarios a locatarios, y ese es otro precio. Por ejemplo, si yo no tengo una funda de cierto personaje, voy abajo con los chinos, y ellos me la dan en 80 pesos, y yo te la tengo que revender al precio de mi local, que sería 150 como mínimo. Si yo quería, podía subirle más, hasta 200. Podías anotar la venta así o quedarte tú los 50 extra. Así se manejaba mi patrona. 3. Siempre hay peleas entre locatarios por los clientes. Aquí, en la de Torreón, hasta se agarraban a golpes. 4. Es obligatorio hablarle a la gente hasta que te haga caso. Eso es algo obvio de cualquier comerciante, pero igual había problemas, porque la gente se quejaba de que la jalaban o la agarraban para que les compraran. Afuera de los locales te venden celulares de dudosa procedencia, y la mayoría no te los quieren probar. Igual, en el tiempo en que se usaban los CDs, tampoco los probaban, ya fueran programas para PC o videojuegos piratas. Nada te probaban, y si querías reclamar, te intentaban intimidar. Una vez, me valió y reclamé por unos videojuegos. Me quisieron amenazar, pero les dije que adelante, que yo también conocía gente. Como que me creyeron, y me regresaron el dinero. Nomás llegué a la esquina de la cuadra. Y a correr. También hay que avisparse. Entre todos, cuando hay operativos, quitan sus puestos ambulantes en un segundo. Con un silbido, desmontan, y luego vuelven a poner el negocio. Está todo bien organizado. No tienen nada de mercancía en la calle, solo catálogos o muestrarios, y lo que ocupas lo sacan rapidísimo de las bodegas. Pero si encuentras de todo. Hacemos una pausa para recordarles que ya hay un apartado de comunidad del canal en el que ustedes pueden hacer publicaciones y todos nosotros las podremos ver, comentar y opinar. Úsenlo para pedir consejos, contar historias, subir memes, etc. También recuerden seguir a los administradores del canal y mandarnos sus historias por Facebook o Instagram. Tienen los links en la descripción. Muchas gracias. Una vez, por allá del 2014, caminaba por la calle de República de Uruguay, pues esta colinda con la Plaza de la Tecnología. Un chavo de esos que te ofrecen micas regaladas empezó a hostigarme, preguntándome si no quería una mica, que era gratis y esas cosas. Yo no le hacía caso hasta que se enojó y se puso frente a mí para bloquearme el paso. Me dijo:
un poco molesto. Déjame ver tu celular para regalarte una mica. A lo que le contesté que no, que yo no tenía un celular touch de esos que usan mica, pero el tipo seguía chingue y chingue con que le mostrara mi celular. Yo ya estaba hasta la madre de que ese güey me estuviera molestando, así que accedí y le mostré mi celular, el cual era de esos viejitos, todavía con teclado y pantalla tipo Tetris. Cuando el tipo vio mi celular, que estaba bien chafa, solo se dio media vuelta y se fue enojado sin decir nada. Pienso que, como pasaban varios jóvenes con celulares de alta gama por ese lugar, se le haría fácil robar uno, pero no contó con que, gracias a mi pobreza, solo tenía un celular muy básico. Recuerdo esa anécdota como algo muy cómico. El cómo ese tipo no me dijo nada y, decepcionado, se fue como si nada. Por eso, siempre carguen 2 celulares, el chafita en su pantalón y el bueno bien escondido. Y tampoco le hagan caso a esos que dizque regalan micas, es pura pantalla para robar. Hace unos años fui a comprar un Xbox 360 solo, tenía como 19 años. Cuando llegué a mi casa, a los 30 minutos de jugar, le salieron las luces rojas. Al otro día fui a reclamar, y el que me la vendió me miraba con ojos de odio. Me dijo que, si quería garantía, se la pidiera a Microsoft y que no lo estuviera chingando, casi. Después de tanta insistencia me dijo, acompáñame. Me llevó por unos callejones y luego entramos a una casa donde había un chingo de güeyes reparando cosas, consolas y computadoras. Me había llevado al mero nido de ratas donde hacían sus cosas. No sé si tenían intenciones de hacerme algo, pero al poco tiempo apareció el güey dándome otra Xbox y un juego. Me dijo que me fuera y que ya no reclamara, porque según él, ya había usado mi garantía con ellos. No sé si no me hicieron nada porque en ese entonces me veía bien chavo e inocente, pero a los pocos meses, la Xbox que me dieron volvió a tener las luces rojas. La llevé a reparar con un señor de confianza, y cuando la revisó, me dijo que esa Xbox ya había sido reparada varias veces, porque tenía la placa doblada por el calor que le aplicaban para limpiarla. Me explicó que ya no podría ser reparada más veces. Desde entonces, jamás he vuelto a comprar nada en esos lugares. Un día, cuando estaba en la Plaza de la Tecnología, fui a arreglar mi celular porque se me había roto. No es el mejor celular, pero sí es algo caro. Es el Poco X5 Pro. La pantalla estaba algo rota, así que quería cambiarla y ponerle una mica. Fui a uno de esos lugares donde los arreglan, pero me dijeron que costaría 5,000 pesos, lo cual me pareció carísimo, ya que la pantalla no estaba tan dañada y la mica no era de la mejor calidad. Les rechacé la oferta y entonces empezaron a insultarme. De repente, 3 gordos me rodearon para intentar quitarme el celular. La funda que tenía no era del modelo de mi celular, pero la usaba igual. Como estaba rota, tenía una parte puntiaguda, así que se la lancé a uno de los tipos. Fue desagradable porque olían muy mal. Le golpeé en la cara y aproveché para correr mientras él se sujetaba el rostro. No sé qué hubiera pasado si no le hubiera tirado la carcasa, pero me estuvieron siguiendo un rato. Sin embargo, en cuanto salí del local, dejaron de perseguirme. Yo quería comprar un PlayStation 5 que estaba en 5,000 pesos en Marketplace. El vendedor primero me citó en Bellas Artes, pero luego me llevó a la Plaza de la Tecnología. Ahí ya empecé a sospechar que algo andaba raro. Cuando llegamos, me dijo que le diera 2,500 pesos primero, y se los di. Pero, 3 minutos después, según él, su jefe, le llamó y me dijeron que tenía que pagar el dinero completo. Yo quería que me entregaran la consola en ese momento, pero me salieron con que la iban a buscar a la bodega. Ya me olió a estafa, así que mejor me fui. Luego denuncié la publicación en Facebook. Ojalá ahora pase algo con eso. Tuve una experiencia en la que llevé mi celular a reparar, y sí me lo arreglaron, pero me dijeron que necesitaban más tiempo. Después de un tiempo, me salieron con que no encontraban mi celular. Sin embargo, yo lo tenía monitoreado con GPS, y vi que lo tenían a la venta, aunque todavía no lo habían comprado. Como ya había pasado más de un mes, decidí tomar medidas.
Tuve que ir con 50 policías para hacer un decomiso general. Y ahí estaba mi celular. Cuando esas personas me vieron, intentaron echarse a correr. Pero los detuvimos y los pusimos a disposición. Jamás volví a ese lugar. Pero cada 3 meses hacemos recorridos por el Cine Teresa y sus alrededores. Soy teniente de la Policía de Investigación. En la Plaza de la Tecnología aquí en Morelia, ya hace bastante que quitaron el área de comidas, pero aún hay varias personas que pasan vendiendo comida. Uno de ellos es un señor ya algo mayor, me reservo su nombre porque sigue trabajando ahí. En algún momento, este señor contrató a un chavito de unos 14 años. Yo me llevaba bastante bien con él, y estuvo trabajando ahí como un mes, pero un día se salió de la nada. Tiempo después, coincidimos en una fiesta, y mientras platicábamos, le pregunté por qué dejó de trabajar con ese señor, si tenía entendido que ganaba bien. Entonces, él me confesó que ese último día que trabajó, salieron bastante tarde, y este señor le ofreció dinero extra por favores. Ya se imaginarán de qué. El chavito se negó, pero al ver que se negó, el señor intentó propasarse. Afortunadamente, el joven logró escapar y dejó de ir a la plaza por el miedo que le daba ese señor. Hola, quisiera contarte sobre una estafa que me ocurrió en Facebook, relacionada con un lugar famoso llamado la Plaza de la Tecnología, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Cuando tenía 17 años, busqué en Marketplace un celular Samsung de gama alta. Quedé con el vendedor en una estación de metro cercana a la plaza, y ese día iban 2 chavos conmigo. Yo estaba dentro del metro cuando me dejaron revisarlo. Al verlo, noté que no estaba liberado para cualquier compañía telefónica, y me dijeron que podían liberarlo en su local allí mismo. Ingenuamente, accedí. Fuimos al local en la Plaza de la Tecnología. Allí había más tipos en el local, y me cobraron el dinero del celular, asegurándome que en 1 hora estaría listo. Incluso uno de esos tipos de mi edad me acompañó hasta el metro para cerciorarse de que me fuera. Regresé, pero cuando llegué, me dijeron que no había sistema. Insistí en llevarme el celular tal cual, pero el tipo se puso intenso y me dijo que al día siguiente me lo darían. Todo decepcionado, me fui, y ya en mi casa, busqué referencias del lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de la estafa. Para salvaguardar mi integridad, decidí no insistir más y me quedé sin teléfono y sin 4,000 pesos mexicanos. Desde entonces, siempre tengo mucha precaución al comprar celulares de alto valor y con cualquier otro tipo de venta o compra. Siempre cito en lugares públicos, a la vista de mucha gente. No voy solo de preferencia, y si tengo el más mínimo presentimiento sobre el lugar o la persona, mejor no voy. Gracias por leerme. Me agarré a golpes con los chinos del local 11 o 13, no recuerdo bien. Fui a comprar un disco duro que estaba muy barato, pero como no me dieron recibo, les pregunté si tenía garantía. Me dijeron que sí, que solo era 1 semana. Al llegar a mi casa, me di cuenta de que el disco duro estaba muy ligero. Vi que el foquito prendía, así que decidí abrirlo, y para mi sorpresa, estaba vacío. Solo tenía un foco LED. Fui a reclamar durante toda la semana, pero el local ya estaba cerrado. Al final, en el último día de la garantía, encontré a los chinos. La señora no me quería devolver el dinero, así que llamé al 911 porque me querían encerrar en el local y estaban agarrando cuchillos. Cuando la señora vio que marqué a la policía, me aventó mi dinero al piso, pero no me dio todo lo que era. Me empezó a empujar fuera del lugar, y su güey aventó a una chica con la que iba yo. Ahí fue cuando procedí con los tradicionales y efectivos madrazos. Cuando llegaron los policías, los defendieron a ellos, jajaja. Desde entonces, cada vez que puedo, hablo mal de la plaza, porque es un asco estafar a la gente. Fui estafado 2 veces en la Plaza de Puebla. La primera vez fue en 2005, cuando fui a comprar un HDD para mi PC. Ya había preguntado el precio en otros locales, pero el local donde me estafaron tenía el precio más barato, así que decidí comprar allí. Ya con el disco en mano, llegué a casa y lo conecté al PC para guardar unos archivos. Al encender el sistema, noté que el disco no era nuevo, tenía archivos. Al revisarlos,
descubrí que eran archivos de sistema. Reinicié el PC y seleccioné que arrancara desde el disco nuevo. El sistema comenzó a arrancar y resultó que era un Windows XP, con una licencia original y los logos de HP, además de tener otros programas instalados y todos activados con licencia original. Aunque no me fue tan mal, aún así me sentí estafado. La segunda vez que me estafaron fue en 2014. Necesitaba otro HDD para guardar archivos, ya que el disco de mi PC estaba lleno. Fui de nuevo a la Plaza de Puebla, pero esta vez iba corto de dinero, así que busqué un disco de 250 GB en específico. Tras preguntar en varios locales, me dijeron que no tenían, y hasta un tipo me dijo que los discos de esa capacidad ya no se fabricaban desde hacía 3 años. Eso me extrañó, pero confié en su palabra, ya que pensaba que estaba en el negocio. Como no me alcanzaba la plata, vi un local todo rascuache y pregunté si tenían discos de 250 GB. El tipo, gordo, me dijo que sí, pero que no lo tenía ahí, que debía ir a buscarlo a la bodega. Acepté y decidí esperar. Cuando me entregó el disco, le pagué y me fui a casa. Al conectar el disco y arrancar el PC, el programa TuneUp me avisó que un disco tenía errores y necesitaba ser reparado. Pensé que el disco del sistema estaba dañado, pero no. El disco nuevo también presentó problemas. Al revisar el disco, noté que tenía archivos y, al igual que la vez anterior, tenía una versión de Windows instalada, pero esta vez era pirata. También encontré que el disco no tenía antivirus, y al escanearlo detecté que estaba lleno de virus, probablemente por todo lo que se había descargado en el Ares. Lo peor de todo fue que, al revisar la carpeta de descargas, encontré una gran cantidad de Porky, y de todo tipo, desde Porky convencional hasta contenido muy raro. Y sí, era un disco con 200 GB de material muy inapropiado. No les pregunto qué hice con eso, lo dejo a su imaginación. En otra ocasión, estaba buscando un programa de diseño. Pregunté a un vendedor ambulante si tenía el software y me dijo que sí. Corrió a otro puesto y regresó con el disco. Yo le dije que solo estaba preguntando el precio y que pasaría por él después de salir de la plaza. El vendedor se enojó y me dijo: «Al chile, cómpramelo porque si no va a valer madres, ya me hiciste ir por él». Yo le respondí: primero, solo estaba preguntando el precio y si lo tenías. Segundo, yo decido dónde comprar, no estoy obligado a comprártelo. Tercero, te estás portando grosero y altanero. En ese momento me di la vuelta y él me pateó el trasero. Me volteé, enojado, y le pregunté por qué me pateaba. Nos pusimos en guardia, como en un enfrentamiento de Street Fighter. La gente pasaba y algunos se quedaban viendo. De inmediato, estaba rodeado por unas 10 personas más, y uno de ellos metió su mano en el pecho de su chamarra, como si estuviera listo para darnos en la madre. Yo iba con mi hermano, así que éramos solo 2 contra 10. Mi hermano me dijo: «Ya vámonos», y nos metimos a la plaza. Al salir, volví a ver al vendedor a lo lejos, afuera de la plaza, vendiendo sus discos piratas como un merolico. Y esa fue otra historia. Saludos a todos y pónganse chingones. Tenía un negocio de computadoras y en esa plaza me surtía de productos. La mayoría de lo que compraba salió bien y a buen precio. Pero un día compré unas memorias RAM que no sirvieron. Fui a cambiarlas con mi nota, pero cuando llegué ya no estaba el técnico que me las había vendido. Le pedí al técnico que estaba en turno que me cambiara las RAM por unas nuevas, o que me dieran otro producto, o que me devolvieran mi dinero. Me dijo que tenía que arreglarlo con el técnico que me las vendió. Así pasaron varios días, y durante toda una semana tuve que ir todos los días, pero no me querían hacer válida la garantía. Ya harto, hablé con los policías de la PBI que estaban afuera de la plaza y les pedí su apoyo, diciéndoles que los iba a gratificar si me acompañaban a hablar con el administrador de la plaza. Solo así, amenazando, me cambiaron las RAM por un monitor. Ya no los reporté con el administrador. Durante esa semana que estuve yendo, había varias reclamaciones, pero lo bueno es que al final todo se solucionó. Compré unos audífonos nuevos que no sirvieron, así que volví en un par de días. Resulta que el que me los vendió no era del puesto. Según el que me atendió en ese momento, él era el encargado, y no reconocían la venta, a pesar de que les mostré la nota que tenía todos los datos del local y de la operación de compraventa.
Reclamé, pero en ese momento se acercaron otros 3 sujetos de forma violenta y me dijeron que no me iban a cambiar lo que había comprado y que hiciera lo que quisiera. Al verme rodeado por 4 tipos mal encarados y violentos, preferí romper los audífonos y tirarlos al suelo. Me fui de ese nido de ratas sin audífonos y con la certeza de que nunca regresaría a ese lugar. De verdad, si no quieres pasar un mal rato y ser estafado, no vayas a esa cueva de ladrones. Antes trabajaba arreglando computadoras en un local que estaba como a 20 kilómetros de la plaza. Pero la reputación que tienen los de la plaza también afecta a gente que nada tiene que ver con ella. Un día trajeron una computadora más vieja que mi abuela. La trajo una Karen que estaba empeñada en que le cambiáramos el Windows, porque no se podía ni siquiera meter a internet con el primer Windows. Le recomendábamos mejor comprar otra porque esa cosa no iba a correr nada. Pero ella solo decía que le queríamos ver la cara de tonta. Lo repetía todo el tiempo. Según ella, lo único que hacía diferente a las PCs era el Windows, y que cambiáramos el sistema. Así que lo hicimos. Le cambiamos el Windows al 7. Acababa de salir el Windows 10 en ese momento. Lo hicimos, y ella vino, se lo llevó y se fue. Al día siguiente volvió quejándose de que la computadora iba más lenta, como si una máquina de escribir con pantalla que tenía el primer Windows fuera a correr mejor con un sistema nuevo. La señora no paraba de decir que le habíamos quitado piezas a su computadora y no entendía que si le quitábamos un solo tornillo a esa cosa, se crearía Chernobyl 2. Estaba armada con que si pensábamos que ella era tonta, nos iba a demandar, y decía que ya sabía cómo eran los de la Plaza de la Tecnología. Ni siquiera estábamos cerca de ahí, teníamos un local propio. Cuando vino el dueño del local y le contó lo sucedido, se cagó de risa en su cara y la mandó a chingar su madre. En fin, yo creo que las Karens son NPCs hechos para aumentarle la dificultad a la vida. Fui a reparar un celular con mi mamá, quien era nueva en eso de ir a la plaza. Decidió ir con un morro de mi edad en ese tiempo, 16, quien se veía muy tonto y novato. Como decidí dejarla ser, el tipo sin pensar dijo que era el display, lo cual era solo la mitad del problema, ya que el software aparentemente tenía un problema de fábrica, lo cual descubrí en el futuro. Nos ofreció 2 pantallas, una LED y otra Super OLED. Yo le quité el celular, porque sabía que esa mamada de Super OLED no existía, pero mi mamá insistió en hacerlo con el morro. Decidimos ir por la Super OLED, suponiendo que lo peor sería que fuera una pantalla OLED y ya. El morro comenzó a reparar el celular, pero fundió 3 pantallas de alta calidad seguidas. Fue lamentable ver cómo intentó decir que la pila no aguantaba tanta potencia. Cuando decidió llevarlo con alguien más experimentado, llegó la mamá del otro morro. Mi mamá, muy amable, le hizo plática a la señora, quien describió a su hijo como alguien honesto y trabajador. Pura mentira. Al volver, el morro venía con alguien más grande que se veía que tenía experiencia reparando celulares, quien lo guió para poner la 4ª super pantalla. Luego, el señor experimentado le dijo que esa pantalla era la barata, a lo que el morro solo le metió un putazo en el abdomen al señor. Milagrosamente, no se quemó la 4ª pantalla, y nos ofreció bajar el precio de reparación de 1,200 a 450 pesos, por hacernos pasar 4 horas viéndolo hacer tonterías, para poner una simple pantalla. Me da lástima que su mamá lo crea el más honesto y trabajador, pues a los días, el celular no reconoció la pantalla, y tuve que volver a reclamar la garantía en el mismo puesto. El morro empezó a alegar que fue mi culpa por tirarlo, cuando yo no fui el imbécil en quemar 4 pantallas y no reparar el software. Al final, tuve que ir al puesto más profesional de la plaza y pagar casi el precio del celular para repararlo. En una ocasión, hace muchos años, llevé un teléfono a flexear, porque en ese entonces así se le decía cuando se liberaba un equipo. Resulta que supuestamente ya lo habían flexeado. Como bien dices, me dijeron que regresara en 1 hora. Regresé y lo iba a encender ahí mismo, pero los técnicos me dijeron que no lo hiciera, que debía esperar otra hora para que el flexeo funcionara. Obviamente, no lo flexearon y solo perdí mi dinero. En otra ocasión, fui a reparar la pantalla de mi celular. Resulta que había una chava que nos quería obligar a abarrotar el lugar.
Nos pedía que esperáramos en la parte de enfrente. De ahí no me moví, puesto que sentía que me estaban robando. Aunque se puso bastante molesta la susodicha, con la pena, esperé hasta que me dieron mi celular. Cuando tenía como 14 años, mandé a reparar un Nintendo 3DS, y después de pasar todo el día ahí sentado, me dijeron: la batería está como mojada, tienes que cambiarla. Totalmente falso. La batería funcionaba perfectamente antes de llevarlo a reparar. La cambié en otro puesto del mismo lugar y cuando lo encendí, seguía sin funcionar. Volví con el del primer puesto para reclamar y solo me dijo que se lo dejara ahí. Al volver días después, me quería cobrar más por algún motivo porque, ahora sí, lo había reparado bien. Para rematar, lo vendí ahí mismo por una cantidad insignificante, porque varios güeyes me convencieron de que esa consola ya no valía tanto. Además, el jefe de mi papá compra un montón de electrónica basura, la repara y luego se la vende a los mismos puesteros de ahí para que la ofrezcan como nueva. Traigo un perro coraje atorado contra ese lugar desde hace años, y siempre me entero de todas las malas prácticas que hay adentro. Hace como 9 años fui buscando el Persona 3DP SP, y resulta que sí lo encontré. Pero no estaba convencido, ya que querían dármelo a precio de colección, como en 2,000 pesos. Obviamente no gastaría tanto, así que seguí dando el rondín. Ya cuando estaba por irme, volví a pasar por el local porque quedaba cerca de la salida, y el vato, junto a sus amigos, quiso amenazarme para que les comprara el juego. Los mandé al demonio y les dije que menos se los iba a comprar. Otras veces me tocó ir y no pasa de encontrarte al clásico otaku envergado o la morra yaoi. Lo que sí, fui hace 2 meses y fue la peor experiencia hasta ahora. Me prometí a mí mismo jamás regresar. Llegué a Gamers en Morelos y compré unos amigos, el de Rosalina, que tenía años queriéndolo. Como tenía tiempo que matar, decidí ir a la plaza. Entonces me puse a ver más amigos y me encuentro uno de Bayonetta todo maltratado. Y me dicen: 1000 bolas. Sí, cómo no, carnal. Me fui. Luego encontré otra Bayonetta en caja en 1200 y otra abierta, pero en buen estado, en 1100. Me dio por buscar otra Rosalina, la misma que yo había comprado en 450. Entonces sí la tenían en esos locales, pero con el empaque todo amarillento y su clásico. Uy, carnal, es de primera edición, 1500. Pensé en decirles: güey, esa la acabo de comprar nueva en 450. Pero ni para qué darles el pitazo. Capaz que los lacras van y se compran todo para revender, o me salen con: el tuyo es restock, no vale. La cereza en el pastel fue que andaba buscando los juegos de Yakuza. Pregunté en un local y el vato me dice: bien mamón, déjame ver qué conseguimos. Llegó después de un rato y me quería vender el Yakuza 6 en 1500, porque es escaso y no sé qué más. Nel, carnal, no se arma. Me puse a buscar en otros locales y me dicen: ¿no eras tú el güey que preguntó por Yakuza? Ya te lo consiguieron, güey. Ya ni preguntes porque no te lo volveremos a buscar. Y eso que fue en otros puestos, por lo que saqué la conclusión de que todos están coludidos entre sí. Y como bonus, la gente de ese lugar cree que te están haciendo un favor. Una tipa tenía un póster de Kingdom Hearts y le pregunté cuánto costaba. Me soltó: no se vende, y no chingues, siempre llegan preguntando por él. Señora, si no quiere que le pregunten, no lo ponga a la vista pegado a otros productos que sí vende. Yo no sé mucho de electrónica, pero sé lo suficiente como para hacer diagnósticos y descartar posibilidades sobre qué está causando ciertos problemas en mis aparatos. Switch, mi laptop, mi celular, etc. No tengo el conocimiento práctico para reparar, ni la habilidad manual para hacerlo, como soldar, cambiar cables, limpiar con flux, o todo lo que implique trabajo físico. Entonces, he ido a varios puestos solo para ver qué dicen que tiene algo que falla. Y yo ya sé qué es lo que falla. Escucho los diagnósticos y me río por dentro. También me da risa cuando me la quieren meter doblada con los precios. Llámese las triquiñuelas de esos tipos, así que he encontrado personas en las que medio puedo confiar. De hecho, ya he reemplazado piezas, como la pila y el puerto de carga con ellos. Lo que hago es ir directo al grano, sin titubear, con la pila en la mano, y decirles que me la cambien.
Les explico cómo se abre, cómo calentar y de qué lado quitar la tapa trasera. En el caso de un teléfono Xiaomi que tenía, hay que agarrar colmillo y saber defenderte con esta gente, incluso saber si la pieza que llevas es la que realmente te van a poner. Ir a la Plaza de la Tecnología es jugar con la probabilidad de no ser robado al reparar un teléfono o no ser estafado. Soy técnico en reparación de teléfonos. No trabajo en la plaza, pero suelo frecuentarla. Cuando recién abrí mi negocio de reparaciones, era común que los clientes me preguntaran: ¿tú no robas las piezas de los teléfonos? Al principio me molestaba esa pregunta, pero conforme pasó el tiempo y escuché a más clientes, me di cuenta de que esa práctica es tristemente común en esa plaza. Una clienta me contó que su hijo fue a la Plaza de la Tecnología por un accesorio para su compu y aprovechó para reparar su teléfono, que tenía problemas con el centro de carga. Al volver, se percató de que el teléfono sonaba diferente y que en las llamadas no lo escuchaban. Le expliqué que a veces el micrófono se puede dañar por el calor al momento de soldar. Ella me contó que, como le quedaba lejos la plaza, no podrían regresar ese mismo día a reclamar la garantía, así que lo llevó a otro servicio técnico cerca de su casa. Vaya sorpresa, no solo lo dejaron sucio, sino que ya no tenía la bocina original. Tenía una bocina de un teléfono chino o de los viejitos. Incluso me mostró fotos de referencia. Otro caso fue el de un cliente que me comentó que fue a cambiar la pantalla de su teléfono. Cuando se lo entregaron, notó que no tenía señal, lo cual era raro porque el teléfono funcionaba bien antes de llevarlo. Le dijeron que tenía un reporte de robo y que quitarlo tendría un costo extra. El señor se enojó y discutió con ellos, argumentando que el teléfono tenía señal antes, pero no le hacían caso y se aferraban a que tenía reporte. Después de contarme todo eso, revisé el teléfono y 1. No tenía ningún reporte. 2. Solo tenía la antena rota. Fue cuestión de buscar la antena del modelo. Por suerte la tenía en stock. Y el problema quedó resuelto. Este tipo de malas prácticas nos da mala reputación a los técnicos que buscamos ganarnos el pan de cada día de forma honesta. Esto lo escribí en Reddit, pero también lo quiero difundir por aquí. Esta es mi experiencia. Hola, me presento. Soy de México y soy chico. Recién me pasó algo muy curioso. Iba caminando por el centro de mi ciudad, rumbo a la Plaza de la Tecnología para comprar una mica y un cargador que necesitaba, junto con mi hermano mayor. Pasamos por una zona donde hay puestos de celulares que están sobre la banqueta o acera. Mi hermano se fue por abajo, donde está el paso vehicular, y yo seguí por la banqueta, donde todos me estaban ofreciendo micas y cargadores. El chiste es que seguí caminando sin voltearlos a ver, y uno de ellos, como ya es costumbre, me dijo: micas, cargadores. ¿Qué te ofrezco, joven? Amigo, bro. Lo ignoré. Más adelante, otro me tocó el hombro, y no sé si los otros vieron eso o qué onda, pero los demás también empezaron a hacer lo mismo. Todo esto mientras yo iba caminando sin hacerles caso. Hasta que uno de ellos, no sé si fue intencional o no, me salpicó un líquido como el que usan para limpiar celulares y me cayó en los lentes. Todo pasó tan rápido que ni chance me dio de voltear, así que solo seguí en lo mío. La verdad, desde que me empezaron a tocar el hombro, me saqué de onda. No sé por qué, pero pienso que fue algún tipo de juego o broma, o quizás una señal entre ellos, y esta vez me tocó a mí. No creo que haya sido la primera vez que lo hacen. Si alguien sabe qué onda con eso, los leo. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que pueden seguir a los 3 administradores de este canal en sus respectivas cuentas. Cada uno sube contenido variado que estamos seguros de que les va a gustar. No olviden que si tienen alguna historia, nos la pueden hacer llegar por nuestra página de Facebook e Instagram. Tienen los links en la descripción. Muchas gracias. En la de Torreón, en una ocasión, un vato me madrió el cel. Fui a que le repararan el centro de carga y lo llevé por 3 días. Me trajeron a vueltas. Como yo jugaba Yu-Gi-Oh, iba seguido a jugar, así que todos los días pasaba a reclamar. Un día me lo dieron, pero le habían chingado el flexor. Me dijeron que lo iban a poner, y luego que siempre no, y que valía 1000.
Les dije que ni madres, que me lo pusieran, y no, que nada. Así que me planté en el local. Cuando la gente venía a comprarles o a preguntar algo, yo les decía, págame al dueño. Yo mido 1,84 y desde siempre he tratado con gente difícil. Doy clases de box y trabajo en antros como seguridad, así que me intimiden es raro. Más aún si el dueño medía como 1,60. Llegaron otros 3 güeyes del mismo tamaño diciéndome que me fuera, y yo, ni madres. Me planté firme. En eso vi que llegaron los de seguridad, y les dije, llévenme si pueden. Y no me podían llevar. Hasta que uno de esos me dijo, muerto de hambre, y le tiré un vergazo. Entre un chingo de locatarios me agarraron, y yo como pude les tiré putazos, patadas, y cuanta cosa se me cruzó. Luego regresé. Los de administración le dijeron al vato que me regresara el dinero, pero solo me devolvieron lo del centro de carga. Mi cel ya no jaló por lo del flexor, así que terminé comprando otro. En otras ocasiones me han pasado cosas así, pero ya los de seguridad me tienen miedo. A mí me pasó que llevé mi Samsung A20s a reparar por un cambio de puerto de carga. Volví a la hora y me dijeron que le habían cambiado el cable de corriente, que ya lo habían cerrado y todo. Lo tomé sin revisarlo, pero en el camino quise poner música y el celular no tenía sonido. Me devolví con mi padre, y él le dijo al técnico, ya sé cómo es esto, les quitan las partes a unos y con eso arreglan los que quieren vender. El reparador se enojó, pero terminó devolviéndome el dinero. Lo más raro fue que me dijo que había cambiado el cable por el mío, pero al ponerlo a cargar, sí cargó. Después, un amigo que es técnico lo abrió y vio que le faltaba el cable de sonido, y además estaba dañado. Recuperé mi dinero, sí, pero perdí un celular muy bueno. Desde ahí, mejor me compré un celular barato por Facebook. La neta, yo ya no confío en esos locales donde arreglan laptops o computadoras, menos cuando están en pasillos medio escondidos o sin nombre claro. Hace no mucho acompañé a un amigo a uno de esos lugares porque su laptop se estaba sobrecalentando y ya llevaba casi un mes en reparación. El tipo del local le decía que el problema era que su máquina era gabacha, que no encontraban las piezas porque no hay refacciones aquí, ya sabes, el típico choro. Total que por fin se la entregaron. Y más tarde, ese mismo día me llama, todo sacado de onda, diciéndome que no era su laptop, que se veía igual por fuera, pero había cosas que no coincidían. Nos pusimos a revisarla con calma y, efectivamente, le habían quitado la memoria RAM buena y le habían cambiado el SSD por un disco duro mecánico bien lento, de esos viejos. La laptop venía de fábrica con disco sólido, así que eso no tenía lógica. Fuimos de nuevo a reclamar, y la respuesta del tipo fue una joya. ¿Tú le mostraste al técnico lo que traía tu máquina cuando la dejaste, no? Pues entonces no tienes cómo comprobar que te sacamos nada. O sea, así, sin más. Como si fuera nuestra culpa por no haber tomado fotos o inventariado todo. Mi amigo se quedó sin poder hacer mucho, más que tragarse el coraje. Desde entonces, yo no dejo ni un cable en esos lugares. Si algo no puedes comprobar con fotos, te lo cambian o se lo quedan. Así de fácil. Un compañero del trabajo tuvo una experiencia medio frustrante con un técnico de laptops. Resulta que su teclado ya no funcionaba bien. Algunas teclas no respondían o se quedaban pegadas. Nada extremo, pero suficiente como para hacer imposible trabajar a gusto. Lo llevó a un local de reparación que le recomendaron cerca de su casa. El técnico lo revisó por encima y le dijo que lo más seguro era que necesitara un cambio completo de teclado, que ya había visto ese modelo antes, que era común ese problema. Le prometió que en una semana tendría la pieza y que quedaría como nuevo. Mi compa confió, lo dejó ahí y volvió a la semana exacta, pensando que ya estaba todo arreglado. Se la entregaron diciendo que el teclado ya había quedado y que no tendría más problemas. Por unos días, todo funcionó sin broncas. Pero como a la semana, empezaron a fallar otra vez las mismas teclas. Molesto, regresó con el técnico, esta vez con la idea de que quizá le habían puesto un repuesto chafa o algo así. Pero el tipo, curiosamente, esta vez fue muy honesto. Le dijo algo como: mira, la neta, no le cambié nada. Lo que hice fue desconectar el teclado, limpiar la entrada, volver a conectarlo y como funcionó, pues así lo dejé. Tal cual. No pidió disculpas ni nada,
Solo lo dijo como si fuera algo normal. Mi amigo se quedó con cara de ¿neta? Porque le habían prometido cambiar una pieza, y hasta pagó por ello. Pero como no le entregaron ningún comprobante ni detallaron el trabajo, pues ya no había manera de reclamarle algo más. Desde entonces dice que cada vez que lleva algo a reparar, lo primero que hace es preguntar exactamente qué van a hacer, cuánto cuesta cada cosa, y que le detallen todo por escrito. Porque si no, te hacen una limpieza con aire comprimido, y te la cobran como si hubieran traído piezas desde China. Ya sabes, uno va por una reparación y sale aprendiendo más de cómo no confiar ciegamente. Mi hermano hace como 8 años quiso poner su changarrito de pizzas en un área de comida, ya sabes, de esas que hay en tianguis o zonas comerciales populares. Todo empezó bien. Él tenía su receta, su hornito, y la verdad es que sí le estaban empezando a salir las cosas, pero no duró nada. En menos de 2 semanas le cayeron los malitos a pedirle piso, así, sin rodeos. Le dijeron que si quería seguir vendiendo ahí, tenía que pagar una cuota semanal. Y no era una lanita simbólica, era una cantidad absurda que de plano no le dejaba ganancia. Básicamente le dijeron que si no cooperaba, iba a haber consecuencias. Así que con toda la pena, mejor recogió sus cosas y se fue. No valía la pena arriesgarse. La neta es que ese lugar es toda una mafia. Muchos locales ahí siguen operando porque ya están arreglados o porque simplemente no les queda de otra. Pero para alguien que llega nuevo, sin palancas ni protección, es imposible. Ahí aprendimos que no todo es como se ve desde fuera. Y aunque se supone que es un área para que la gente emprenda, lo cierto es que hay manos metidas que controlan todo. Poner un negocio ahí es como pisar terreno prestado. Nunca sabes qué día te van a querer quitar lo tuyo. Ahora que lo pienso, para lo único que servía ese lugar, al menos en mis tiempos, era para echar novia. Yo cuando tenía como 15 años me iba ahí con mi morrita. Nos sentábamos con una coca y unas papas y echábamos relajo sin gastar mucho. Así que sí, entre tantas broncas, lo único bueno que saqué de ahí fue un par de recuerdos chidos. Lo demás, puro desmadre. Mira, la neta estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen sobre esos locales de reparación, especialmente los que están en los primeros pisos, porque sí hay varios que venden pura basura, hacen trabajos mal hechos o se quieren pasar de listos. Pero también creo que no todos son iguales. Yo tuve una experiencia bastante buena hace como 1 año. Se me dañó el socket del procesador en una tarjeta madre, algo que no cualquiera te repara bien. Me animé a ir a ese lugar que muchos critican, pero subí hasta los pisos más altos, donde están los locales menos comerciales y más especializados, y encontré un técnico que me dio buena espina. Le expliqué el problema y me dijo que podía arreglarlo ahí mismo. No se tardó ni 1 hora. Lo mejor de todo es que me dejó ver el proceso completo. No me pidió que dejara la tarjeta ni que regresara después. Vi cómo soldó, cómo hizo las pruebas, y al final quedó impecable. La tarjeta sigue funcionando hasta la fecha. Eso sí, soy bien desconfiado por naturaleza y siempre me gusta supervisar lo que pago, así que probablemente eso ayudó a que todo saliera bien. No me gusta dejar mis dispositivos por días, porque sé que es ahí donde muchos terminan estafados, ya sea cambiándote piezas, desarmando sin necesidad, o simplemente no haciendo nada y cobrando como si sí. Hay que tener cuidado, sí, pero también saber buscar. No todos los locales son tranza, hay gente que sabe lo que hace, solo que están más escondidos y no hacen tanto ruido. Queda claro que la Plaza de la Tecnología es un sitio de mucho cuidado, donde por las obras de algunos, quienes trabajan honestamente se ven afectados. Pero digan su opinión y experiencias en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Si el video les gustó, por favor denle like y suscríbanse para que de esa manera no se pierdan del contenido que subimos cada semana. No olviden seguir a los admins y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.